Hola, muy buenas noches en América Latina y el Caribe. Muy buenos días en China. Desde la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, les damos la más cordial, le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Andrea Mella y soy la coordinadora cultura de la Fundación CLEC. Y hoy tenemos una interesante jornada sobre la cultura de las flores. Antes de comenzar, les recordamos que este webinar está siendo traducido simultáneamente al idioma español, portugués e inglés. Pueden seleccionarlo en la parte inferior de su pantalla. Además, les recordamos que en varios países de América Latina y el Caribe hemos comenzado con el cambio de horario de verano. Por lo tanto, recordarles que cada día, una hora antes de cada sesión, van a recibir un correo electrónico para que no haya confusión con las horas. Los horarios generalmente son 8 de la mañana en horario de Beijing, pero como les decía, van a recibir un recordatorio en su correo electrónico. Como es costumbre, entonces vamos a dar la bienvenida al profesor Meng De Hong, que con sus interesantes clases nos ha iluminado con el maravilloso idioma chino y su relación con este taller que es sobre la cultura agrícola. Bienvenido, profesor Meng. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos los amigos. Muchísimas gracias también a todos los intérpretes por apoyarnos. Y nuevamente volvemos a estas aulas online. Y hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las flores. A todos nos gustan las flores. Nos gusta el florecimiento. Y hoy vamos a hablar de la flor y el florecimiento dentro de los caracteres chinos. Para empezar, ustedes pueden ver que este carácter es el que actualmente utilizamos como flor, que se pronuncia hua en chino. Este carácter hoy en día está compuesto por dos estructuras. Cuando hablamos de la flor o el carácter hua, todos ya sabemos que lleva un radical. Esta parte superior tiene que ver con hierba, plantas. Este radical que se llama cao, que utilizan en chino, nos están diciendo que este carácter o flor o hua tiene que ver muchas veces con las hierbas, con las plantas. Y la segunda estructura del carácter hua se pronuncia hua. Entonces, ¿por qué la estructura inferior de hua se pronuncia hua? O sea, que se parece mucho. Es decir, el sonido es muy parecido, hua y hua. Entonces, ya sabemos de esta forma que dentro del estudio de carácter chino hay un tipo de carácter muy usual que está compuesto por dos tipos de caracteres muy usual. Es decir, hay uno que tiene que ver con los pictogramas y el otro que se llama ideograma compuesto. Es decir, que una estructura tiene que ver con el sentido, con el significado del carácter, y la otra estructura, por el contrario, tiene que ver con el sonido del carácter. Entonces, el radical cao le da el sentido al carácter y el radical hua le da el sonido. Entonces, este tipo de carácter es muy usual, es muy común en chino. Y esto se llama 形声字. 形声字 se llama
significa fonosemántico. Es para que ustedes sepan que este tipo de carácter tiene su sentido, su significado, y la otra parte tiene que ver con su sonido, con la pronunciación. Y aquí podemos detectar que el radical cao tiene que ver con plantas. ¿Y de dónde viene este radical cao? Vamos a ver un poco de dónde se origina este radical. Si se fijan, este cao es una parte, normalmente a veces se repite un poco este cao. Hay un tipo de cao compuesto, y la mitad de esto, como la mitad de este radical, ¿cómo se llama? Se llama che. Che significa una sola hierba, una sola planta. Y este radical sale en un diccionario muy antiguo que ya tiene más de 2000 años de historia. Este diccionario se llama Shuowen Jiezi, es uno de los diccionarios más antiguos de China. Y según este diccionario, este cao simple, como el radical, tiene que ver con esta hierba que está recién naciendo de las tierras. Y cuando recién nace, tiene que ver con es como una hierba pequeño, tiene esta forma de como un palito. Entonces, en ambos lados, lo que ustedes se ven, eso representa las pequeña hierba que acompaña la hierba grande, es decir, que está saliendo recién de la tierra. Esa, si ustedes se fijan en la forma, en este pictograma, y se fue evolucionando, y hoy en día se deriva a la mitad del radical de este cao, que se pronuncia che. Si en esta tierra no solamente sale una hierba, sino que salen varias hierbas, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En este caso, si hay más de una hierba, entonces es un conjunto de hierbas, 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven que hay 2, ahí sale el radical doble che, es decir, 2 radicales che en conjunto que representa el cao o la hierba que está recién saliendo del suelo. Es decir, esto representa un conjunto de cao. No solamente hay una sola hierba, sino se sale un montón de hierbas. Es algo que representa todos los tipos de hierbas. Así que el che que ustedes ven, que es el principio de radical cao. ¿Y qué pasa si añadimos otro che, es decir, varias hierbas más? Entonces, el conjunto de esto significa, nace el carácter hui. El hui representa todas las hierbas. Es un conjunto de pasto o de césped. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más cao? O sea, vamos a poner más che, más radical che. Y entonces, en este caso, nace radical mang, que tiene que ver un campo inmenso de hierbas. Por eso, podemos ver que antiguamente, los caracteres chinos más antiguos, cuando tenemos un che, luego empieza con cao, que representa más de un che, es decir, muchas hierbas. Y hoy en día, cuando miramos nuevamente el hua, que es la flor en chino, ustedes pueden ver que este carácter gigante que está ahí, que estoy marcando, es
Antiguamente, ¿cómo se escribía Hua? Si ustedes se dan cuenta, es un conjunto de radicales que tienen que ver con hierbas, con planta. Y hoy en día en China se escribe rong, porque dentro de rong, si ustedes se fijan, el carácter inferior dentro de la estructura del carácter rong tiene que ver con mu. Mu significa, tiene que ver con el árbol. Es decir, la flor sale de las hierbas y rong tiene que ver con las flores que salen de los árboles. Por eso, entre hua y rong representan diferentes tipos de flores. Es decir, la hua tiene que ver con flores que salen de las hierbas, de las plantas, pero rong tiene que ver con flores que salen de los árboles. Y ahí la diferencia. Entonces, cuando florecen, los chinos pueden apreciar mucha belleza a través de las flores. ¿Qué es lo que podemos ver? Lo primero que vamos a ver es la persona, es decir, tiene que ver con gloria. ¿Qué significa la gloria dentro del ser humano? Y de ahí entonces nacemos el concepto de Ronghua Fu Gui. Es decir, Rong tiene que ver con las flores que salen de los árboles. Hua tiene que ver con elegancia, como el Zhonghua Renmin-共和国, como dice en chino. Y Hua tiene que ver con las flores. Así que cuando juntamos el concepto Rong y Hua, tiene que ver con un chengyu en chino, Rong, Hua, Fu, Gui. O sea, el conjunto de las flores, esta elegancia que representa el florecimiento, está asociado a la elegancia, al brillo que representan las flores. Entonces, cuando una persona en la gloria, que está viviendo la gloria, tiene que ver con su riqueza. Fu es riqueza y Gui y tiene que ver con poder. Por eso Fu y Gui tienen que ver con la gloria en la que viven los seres humanos. Por eso cuando los chinos dicen Hua Kai Fu Gui, tiene que ver con el florecimiento, ¿no? Ustedes ven los caracteres chinos que estoy indicando ahí, que están en chino tradicional. Hua Kai Fu Gui. De ahí nace el concepto de cómo los chinos comprenden la gloria, la elegancia, el poder, la riqueza a través de las flores, a través del florecimiento, cómo asocian esos dos conceptos y de ahí se derivan este tipo de significado. Es decir, que así representa que cómo los chinos asocian conceptos a través de elementos de la naturaleza. Es cómo nacen las ideas con las que asocian los chinos a través de la naturaleza. Es decir, toda la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza tienen que ver con los conceptos y con la percepción y la interpretación de los chinos y cómo se ven ellos a sí mismos a través de estos conceptos. Entonces, recientemente habíamos hablado de el carácter chuo cuando se trata de una sola hierba, que se pronuncia chuo, que tienen que ver con la forma inicial de cuando la hierba y los árboles recién nacen recién de la tierra. Tiene que ver con quizás un brote. Y cuando tenemos dos chuo, tiene que ver con cao, tiene que ver un conjunto de hierbas y crecen con abundancia. Entonces, para los chinos, el cao
o las plantas o como hierbas son consideradas como toscas o más bien vulgares, pero plantas común y corriente que no necesitan demasiado cuidado, que por lo tanto están son silvestres. Y cuando hablamos de todos los céspedes, de todas las plantas o hierbas, de un conjunto de hierbas, cuando vemos esa inmensidad, hablamos de un concepto que se llama hui. Si se fijan ese carácter que tiene que ver con diferentes hierbas. Entonces, cuando hablamos de hua hui, tiene que ver no solamente con las flores, también incluye la existencia de las hierbas. Entonces, hua hui es cuando juntamos las flores con las hierbas, con las plantas, y ahí se forma la palabra hua hui. Hoy en día, cuando hablamos de hua hui, tiene que ver con que hui. Entonces, esto tiene que ver con los significados derivados de esos caracteres y tiene que ver con un proceso de evolución de las palabras y cómo va evolucionando también el significado, el sentido de las palabras. 好的，请老师们把您的麦克关一下，谢谢。好的，谢谢。那么这个呢是各种各样的草的样子，它从一个草、一棵草，各位老师到 Bueno, disculpe que ya hay alguien que no había apagado el micrófono. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, este es el concepto que tiene que ver cuando estamos hablando de una unidad de hierba, luego varias hierbas y luego un conjunto de hierbas. Y entonces ahí tenemos una tierra de pastos. Entonces ustedes aquí pueden apreciar un poco cómo se fue creando el carácter chino a través de la percepción de la naturaleza, de los elementos naturales y cómo se van juntando diferentes elementos y se van juntando diferentes sentidos y significados. Entonces, luego tenemos como caracteres, un conjunto de caracteres. Entonces, hablamos anteriormente de una sola persona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de persona, ren? Cuando tenemos dos ren, dos personas. Cuando hay dos personas, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Cuando hay dos personas, podemos ver cuando se juntan dos personas, es chong. Ustedes me pueden dejar mensajes en la ventana de conversación. Y tres personas ya representa una multitud, ¿no? Entonces representa una multitud, un conjunto de personas, la gente. Entonces, de ahí ustedes se van dando cuenta que un radical, o repetimos el segundo radical, o cuando juntamos tres radicales iguales, ahí tenemos un conjunto de elementos que da la sensación de multitud y expresa otro sentido. Así es como los chinos han creado su escritura, su concepto, su idioma, y cómo a través de esta creación de la escritura comprenden el mundo, interpretan el mundo y se expresan a través del mundo. Y ahora vamos a ver cómo es la hierba o cao dentro de los caracteres chinos y cómo se asocia a otros conceptos. O cómo decimos que los chinos, de qué manera tratan a las hierbas y todos los elementos que se derivan de las hierbas. Entonces, los chinos dividen o separan diferentes tipos de hierbas, porque hay un tipo de hierbas que se comen, como las vegetales, como las verduras, y otros tipos de hierbas que no son comestibles. Entonces, existen hierbas comestibles y no comestibles según la clasificación de los chinos,
y en función de eso se derivan los caracteres diferentes en base al concepto si es comestible o no comestible. Por eso, dentro del idioma chino, muchas veces el cao tiene que ver con algo común y corriente, se deriva un concepto de cao gao. Por ejemplo, cao gao significa borrador, es algo que uno empieza recién a escribir, no es algo oficial ni formal. Por eso, cuando decimos cao gao es un borrador. Y cuando decimos cao min, min tiene que decir con pueblo. Entonces, cao min tiene que ver con gente común y corriente. Es decir, cao, que no tenemos que no se puede comer, que no es nada formal, es común, algo común y corriente. Entonces, habíamos hablado anteriormente de qué tipo de cao o hierba que habíamos mencionado anteriormente en otras clases, algo que se puede comer. No sé si se acuerdan, me pueden dejar un mensaje si quieren. Porque habíamos hablado de una especie de hierba que se podía beber, no sé si se acuerdan. Fue una de las clases de la semana pasada. ¿Qué se puede decir sobre una hierba que se puede beber? Entonces, queridos alumnos, ustedes me pueden dejar un mensaje en la ventana de chateo y así podemos seguir también hablando. Hay una hierba que hablamos de la semana pasada que tiene que ver con cao y que es algo también de la naturaleza y que se puede beber. No sé si se acuerdan. A ver, ¿alguien ha puesto algo? Ah, aquí están en la ventana de preguntas y respuestas. Ahí está cha. Cha, ¿se acuerdan? Cha es té, ¿no? Hablamos de té la semana pasada. Entonces, té, ¿se acuerdan que el carácter de cha o té, encima iba el radical cao? Es decir, hay una hierba que se puede beber, que es el té. Y en segundo lugar, hay una hierba que se puede comer que tiene que ver con vegetales, con verduras. Son hierbas que se pueden comer. Entonces aquí pueden ver que los chinos tienen una característica muy especial. Porque cada vez que los chinos emigran al extranjero, siempre tienen la costumbre de si tuvieran una oportunidad de tener un terreno, le gustaría tener siempre una huerta y sembrar sus propias verduras. No sé si en vuestros países también tienen esa costumbre, porque los chinos tienen una gran tradición, una costumbre de consumir vegetales, de verduras. Por eso les gusta sembrar las plantas, los vegetales dentro de su terreno. Me imagino que igual en sus países tienen este tipo de costumbre de tener su propia huerta, tener sus propios vegetales. Así que el segundo tipo de hierba comestible tiene que ver con los vegetales y en chino se dice shu cai. Shu cai. El segundo tipo de hierba que se puede comer, shu cai. El primer carácter shu se escribe así y luego cai se escribe así. Entonces, ¿qué diferencia hay entre shu cai? Eso se lo explicaré un poco más adelante, no se preocupen, no se apresuren. Bueno, si ponemos shu y cai juntos, es el concepto de vegetales o verduras. Y la tercera hierba que se puede comer tiene que ver con la medicina tradicional china, que se llama zhong cao yao. El carácter yao que ustedes ven ahí tiene que ver con medicamentos. Y cuando los chinos antiguamente se enfermaban, entonces los medicamentos prevenían de la naturaleza, de diferentes hierbas medicinales que encontraban en la naturaleza. Entonces, uno de los cao comestibles
era lo que se utilizaban los chinos para tratar enfermedades. Así que ese cao, en resumen, tenemos 3 tipos de comestible. Primero es cha, que es bebestible. Segundo es cha. El segundo es shu cai, es decir, vegetales. Y el tercero tiene que ver con yao, que tiene que ver con medicina china, que previene de las hierbas medicinales que encontraban en la naturaleza, porque antiguamente los chinos trataban sus enfermedades a través de las hierbas naturales. Así que si ustedes vienen a China, cuando comen los vegetales, igual se van a dar cuenta de que la manera en que se comen los vegetales es diferente, porque quizás en sus países se come las ensaladas, las verduras crudas, le echan un poco de aliño y queda como un plato de ensalada. Pero los chinos también comen este tipo de verduras crudas, pero normalmente cuecen las verduras en la olla, es decir, quieren consumir verduras salteadas que están cocidas. Por ejemplo, en esa foto que se les estoy enseñando ahora, más adelante le comentaré cómo se llama este plato de vegetales. Y la imagen que ven ustedes abajo tienen que ver con las hierbas de medicina natural. Todas estas hierbas se utilizan para elaborar medicamentos y muchas veces estas son raíces, por ejemplo, de árboles, de plantas que tienen efectos medicinales. Así que la medicina, estos medicamentos, se elaboraron a través de las hierbas naturales. Provenían de la tierra, de los árboles, de diferentes plantas. Entonces, todas estas plantas medicinales, estas hierbas medicinales que ustedes ven, provienen de la naturaleza de las hierbas. Entonces, ahora hablamos un poco sobre el crecimiento de cao, de estas hierbas. Tiene todo un proceso de crecimiento. Hay diferentes tipos de crecimiento, un proceso de crecimiento es muy detallista, porque cuando recién nacen las hierbas, cuando recién existe un brote de la planta, en chino decimos nie, nie o mang ya, nie y ya tienen que ver con la hierba recién nacida de la tierra. Por eso ustedes pueden ver que estos dos caracteres, nie y ya, ambos estos caracteres llevan el radical cao en la parte superior de estos dos caracteres. Es decir, se refieren a estas hierbas que recién nacen, brotan de la tierra. Y luego el carácter mong, hoy en día dentro del carácter chino, tiene un significado muy especial en el lenguaje moderno chino, que decimos mong mong de, que tiene que ver kawaii, como en japonés, que decimos que es muy tierno. Cuando dice que alguien es mong, es muy tierno, tiene que ver con ternura. ¿Por qué? Porque originalmente mong se refiere cuando recién nacen las hierbas, entonces tiene que ver un aspecto muy, muy verde, tiene mucha ternura. Entonces hoy en día, en el lenguaje moderno de los jóvenes, se dice mucho mong. Cuando decimos yeah, así, como en la animación, mong mong da significa muy tierno, muy kawaii, porque se refiere a las hierbas que recién nacen de las tierras. Se ve muy tierno, se ve muy hermosa y tiene que ver con esta ternura que se habla. Entonces, cuando empiezan a crecer las hierbas, entonces ahí puede empezar a nacer flores. Cuando empiezan a madurar, empiezan a salir las flores.
porque las flores, ustedes saben que también tienen tallo, y ese tallo se dice jing en chino. Y este jing, si se dan cuenta, también tiene radical cao en la parte superior. Y luego cuando se forman hojas, en este carácter que se pronuncia ye, también tiene este carácter, tiene este radical que significa hierba. Es decir, este tiene que ver con el crecimiento, con el proceso de crecimiento que vive las hierbas, la flor, a través de su vida. Entonces tiene un proceso que se llama meng, nie, ya, meng, hua, jing. Tiene su tallo como en jing, y luego llegan finalmente a florecer. Y este es el proceso completo que puede pasar esta hierba, esta planta. Y todo ese proceso, y para expresar todo este proceso, si ustedes se fijan, todos estos caracteres para expresar este proceso tienen el radical cao, porque está todo relacionado con el crecimiento de cao. ¿Se acuerdan que anteriormente en la clase pasada hablamos de cha, que significa té? Cuando el té crecía antes, cuando el té recién está creciendo, la hoja de té se llama cha. Y luego el crecimiento tardío, que se recoge después, es ming. Y cuando también dicen que ming tiene que ver con el pequeño brote, pero da lo mismo que sea cha o ming, independiente de esos dos caracteres, ambos llevan este radical cao en la parte superior. Todos, porque todo tiene que ver con las hierbas, con las plantas. Entonces, este es un poco lo que él he podido ilustrar, un poco todos los caracteres chinos que tengan que ver con hierba. Y volvemos a hablar de las hierbas comestibles. Volvemos al tema de los vegetales. Entonces, shu cai, que significa vegetales o verdura, vamos a analizar el carácter shu. El shu se refiere a la variedad de diferentes verduras dentro de la variedad de las hierbas comestibles. Es decir, shu cai. Shu tiene que ver con todos los vegetales, todas las verduras, todas las hierbas comestibles. Por eso se llama shu. Shu se refiere a verduras, a hierbas que se pueden consumir, que se puede comer. Shu, el tono 1, es parecido a otro carácter ru, shu, y el otro carácter ru, el sonido de ru y shu, ustedes saben que utilizan la misma vocal. Hay aquí un secreto dentro del carácter chino. Cuando se asimilan los sonidos de los caracteres chinos, es probable que estén asociados o que tenga una relación entre esos dos caracteres. Es decir, que cuando hay un sonido, hay una pronunciación parecida o similar entre dos caracteres, es muy, muy probable que esos dos caracteres tengan significado muy parecido o que estén asociados. Así que vamos a ver esa similitud que relaciona a esos dos caracteres. En este caso, un carácter se pronuncia shu y ru. Ustedes saben que aquí hay una cierta similitud en la pronunciación. Es decir, primero estamos hablando de vegetales, todos los vegetales que se pueda comer. Y por eso hoy en día hablamos de shu cai. Cuando comemos los vegetales, las verduras, ese gesto de comer verduras se dice ru. Ru significa comer verduras, no carne,
solamente se refiere a comer verdura, el acto de comer verduras. Entonces, a través de los tiempos, en la medida que evoluciona el carácter chino y cuando se fue evolucionando el idioma chino, ya no se utiliza tanto ru como comer verduras, sino que ya no se usa tanto, pero hay un concepto que se refería que ru en algún minuto se refería a todo lo que comían los seres humanos en la antigüedad. Entonces, hay una parte de ru que en un minuto se utilizó a los seres humanos carnívoros, a todo lo que comía la naturaleza. Entonces, de cierto modo, se refería un poco a la carne no procesada en la antigüedad y que antiguamente ese ru, cuando se comían ese tipo de carnes, de carnes animales, se refería a ese acto de comer cualquier cosa en la naturaleza salvaje. Y obviamente ustedes saben que antiguamente la esperanza de vida no era muy alta, porque los seres humanos comían cualquier cosa que pillaba la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de shu, que en la parte superior se utiliza el radical chao, y la parte de abajo también se pronuncia shu. Entonces, profesor Mu, si usted se refiere a un carácter fotosemántico, ¿verdad? Hemos descubierto otro carácter fonosemántico. Es decir, que la parte superior tenía que ver con el sentido como radical. Así que los vegetales y la parte de abajo, shu, le da la pronunciación. Es decir, sao le da el sentido, o cuando vemos este carácter shu sin saber cómo se pronuncia, por lo menos estamos asociando, pensando que esto tiene que ver con el sentido, el significado. Al menos este carácter está relacionado con una hierba, con una planta, la naturaleza. Entonces, vamos a ver que entonces la otra estructura le da el sonido, le da la pronunciación. Y en conjunto es un carácter que tiene que ver con, primero, su sentido y segundo, su pronunciación. Es un carácter, es una manera muy creativa, muy importante dentro de la creación de los caracteres chinos. En el chino moderno, el 95% de los caracteres tienen que ver con estos caracteres fonosemánticos, es decir, que tienen que ver con un carácter que le da sentido al carácter, tiene un radical que le da sentido y la otra parte le da su pronunciación. Es un conjunto de sonido y sentido. Por eso, es una parte muy importante del carácter chino que necesito que ustedes aprendan y que comprendan que este es uno de los secretos de los caracteres chinos, porque alrededor del 95% de los caracteres chinos son fonosemánticos. Entonces, ¿qué significa shu? Ese shu que le da sentido. Shu tiene que ver con algo común y corriente, algo que fluye. Entonces, cuando en chino decimos chu shu, chu significa grueso, al grueso como algo no muy serio. Entonces, ¿por qué los chinos comen shu cai? Comen estos vegetales, porque estos vegetales son común y corriente y no necesitan tanto cuidado y son vegetales común y corrientes, verduras. Entonces, shu cai tiene que ver con algo común, con verduras común y corriente. En esta imagen, por ejemplo, todo lo que ustedes ven en esta foto
son verduras muy comunes y corrientes. Me supongo que ustedes ya saben. Por ejemplo, tuto, las patatas, las zanahorias, que son hulopo, o el chile o el ají, o los tomates,西红柿, y el ajo. Son verduras o 蔬菜 que se habla en China, y cuando sembramos estas verduras, por ejemplo en esta foto, solamente con el hecho de tirar las semillas a la tierra y ya pueden crecer en esta tierra. Entonces, a través de ese significado, de ese sentido de algo que crece muy fácil en la naturaleza, decimos 蔬菜, vegetales comunes y corrientes. Entonces, el cai, ¿qué significa el cai dentro de 蔬菜? Si se fijan, ese cai también tiene caracteres, tienen un radical en la parte superior que tiene que ver con hierba, y la parte cai, la parte inferior, se pronuncia cai. Nuevamente estamos con un carácter fonosemántico. ¿Ah? Este cai tiene que ver con el sonido de cai. Es decir, cai es la verdura, tienen que radical de hierba, y la parte de abajo, cai. Y la única diferencia aquí es que es el tono diferente, porque si separamos esta estructura de carácter, el cai tiene tono 3 y cai tiene tono 4. Entonces, ¿qué significa este cai en esencia? En la parte derecha, por ejemplo, estamos viendo una ilustración, por ejemplo, en este árbol de manzana, por ejemplo, tiene fruto. Si ustedes se fijan en la escritura, en los huesos oraculares, aquí tenemos una figura que ilustra, que nos insinúa el significado de árbol. Y luego finalmente guo, que tiene que ver con fruto. ¿Ah? Ahí hay una fruta que desde arriba hay una mano que se extiende para recoger la fruta. Es decir, tiene que ver con el acto de recogida, de sacar la fruta del árbol. Entonces, y este gesto se dice chua, con las manos, con los dedos. Entonces, desde la parte superior sacamos la fruta del árbol. Entonces, podemos ver también muchos pájaros en la naturaleza. Para obtener frutos, para sacar las frutas de los árboles, tienen que ver con esas patitas que usan los pájaros para sacar las flores. Entonces, ese carácter chua que yo estoy indicando ahí representa las patitas de los pajaritos cuando recogen las frutas. Por eso, las patas de los pájaros, en chino decimos chua, que justamente es este carácter que ustedes están viendo que tiene que ver con las patitas, con sus dedos, y en el acto de recoger la fruta es con el chua. Entonces, no se supone que las patitas son de los pájaros, y entonces antiguamente, ¿cómo representaban las manos que recogía las frutas? Entonces hay dos pronunciaciones diferentes. Cuando se refiere a las manos humanas, decimos zhao, shou, zhao. Entonces ahí hay diferencia entre la mano humana y las patitas de los pájaros. Decimos shou zhua o decimos ji zhua, shou zhao, ji zhua. Es decir, es un carácter, el mismo carácter, al darle sonido diferente, le damos un sentido diferente. Eso me parece que es la magia del idioma chino, y yo creo que en el mundo hoy en día eso de expresar diferentes significados a través de un solo carácter, al darle sonido diferente para expresar significado, eso es algo único. Así que volvemos que shou zhao tiene que ver con
la mano, con los dedos de las manos, y zhua, el mismo carácter que se pronuncia diferente, se refiere a las patitas de los pajaritos, o en este caso de la gallina. Es decir, es el mismo carácter con diferentes sonidos, y al tener diferentes sonidos tiene diferentes significados. Así que volvemos a la carácter cai. En el fondo no es más que el acto de sacar con las manos o con las patitas los frutos o las frutas que están sobre los árboles. Entonces ese cai originalmente siempre fue utilizado para recoger árboles. Entonces, al utilizar este cai dentro del carácter cai, le da esa pronunciación, pero también le da el significado. Y la diferencia, esa diferencia que hay, entonces, este cai no solo le está aportando sonido, sino también un cierto significado indirecto a ese carácter cai. Porque ya hemos hablado de algo que tiene que ver con un significado oculto, por solo el acto de recoger las frutas, los frutos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchos secretos en los caracteres chinos, y al comprender este tipo de caracteres pueden comprender muchos significados de los caracteres chinos, porque todos sus sentidos están escondidos en cada una de las estructuras de la escritura china. Vamos a ver este video. Por ejemplo, acá estamos hablando de antiguamente se utilizaban las manos para recoger las frutas en los campos. Entonces, el cai, en el fondo, tiene que ver con un ideograma compuesto y se fue derivando, evolucionando a través de escritura huesos oraculares, de las diferentes tipos de caracteres, por ejemplo, de caracteres regulares, de los caracteres regulares, de carácter li shu. Entonces, estamos hablando de cómo en el fondo se fue derivando de sus sentidos. Por ejemplo, cai tiene en el fondo tiene dos pronunciaciones diferentes. Cai tiene que ver con recoger, con el acto de recoger la fruta. Tiene que ver con las frutas. Y como se fue derivando también de la escritura en bronce, la escritura de sello pequeño y la escritura oficial o huesos oraculares, se fue evolucionando. Pero también tiene otra pronunciación que se llama zai, que tiene que ver antiguamente los fondos que se le daban los monarcas a los ministros. Pero volvemos al zai, que hay diferentes tipos de zai, porque hay verduras que tienen significados, que tienen sabores muy fuertes. Hun se refiere a este carácter que tiene arriba, la parte superior, tiene que ver con las hierbas. Y hun de por sí significa las verduras o los alimentos que tienen que ver con sabores muy fuertes. Por ejemplo, zhong, que es el cebollín o cebolla china, como se dicen. El sabor de zhong, de cebollín, es muy fuerte, porque cuando los chinos hacen comida china, le encanta utilizar el cebollín en la cocina. Y el otro alimento que se utiliza mucho es el suan, es el ajo. El ajo tiene un sabor muy fuerte, ustedes saben. Y el otro es jiu cai, que una especie de cibulet chino, es una de las verduras favoritas de los chinos, porque hacen los jiaozi, que hacen los dumplings chinos, se utiliza mucho esa hierba. Es muy fuerte de sabor y se utiliza mucho también para los dumplings chinos, para los ravioles o jiaozi chino, en las celebraciones de fiesta del Año Nuevo.
¿Por qué utilizan el jiucai o este cibulet chino? Porque el sonido de jiu tiene que ver con changjiu. Suena igual, changjiu significa tiempo largo o longevidad. Entonces, changjiu tiene que ver con un deseo de tener una felicidad infinita dentro del año nuevo chino. Por eso, jiu es un sonido. Por eso el jiucai, como tiene que ver con el sonido de eternidad, de longevidad, es una verdura que se come mucho en las comidas chinas, sobre todo en el Año Nuevo. Pero de por sí comemos jiucai porque su sonido jiu tiene que ver con la eternidad, no necesariamente el mismo carácter. Por eso cuando celebramos el Año Nuevo chino, cuando se te invita a una comida al Año Nuevo chino, se te invita a comer dumpling o jiaozi, y probablemente ese jiaozi puede estar hecho de jiucai. Entonces, cuando le invitan a comer este tipo de comida, no solamente piensa en lo deliciosa que está, lo delicioso que está este jiaozi, sino hay un deseo más allá, sino que en el fondo la persona que te preparó ese plato de comida tiene un deseo que te desea una felicidad eterna, una felicidad infinita. Hay todo un sentido de buenos deseos. Luego, el carácter zong tiene que ver con su sonido zong. Se pronuncia zong en primer tono, pero también hay muchos caracteres chinos que se pronuncian zong como zongming, que tiene que ver con inteligencia. Entonces, zong de cebollín se pronuncia igual que inteligencia. Entonces, ¿qué tiene que ver con la inteligencia, con la hierba china esta? Y entonces, ¿por qué se pronuncian iguales? ¿Qué tiene que ver estos dos elementos? Porque dentro de zong tiene un vacío, tiene un hueco dentro de su tallo. Y también hay otro zong que es vacío entre medio, que tiene que ver con la chimenea. Es decir, la chimenea tiene vacío al medio. Es decir, zong también se pronuncia y también se refiere a la chimenea. Entonces, ¿por qué la inteligencia humana también se pronuncia zong o zongming? ¿Por qué las personas tienen inteligencia? ¿Acaso su cabeza está vacía? Sí, es así. Porque si ustedes se dan cuenta, la inteligencia o zong en chino está dividido en dos partes. Por una parte, se refiere a oreja, que es el radical que está a su izquierda. Entonces, si la oreja tiene un espacio, un hueco, te permite escuchar sonido. Tú puedes percibir, escuchar opiniones. Es decir, si tu oreja tiene un espacio, hay un hueco, hay un espacio vacío, entonces significa que tú estás dispuesto a recibir ideas, a escuchar ideas, a procesar ideas. Eso significa que tú eres una persona inteligente. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de algo muy abstracto, de un elemento hueco, como por ejemplo la oreja, significa que tú eres una persona inteligente, tiene que ver con la inteligencia. Una persona de inteligencia es capaz de escuchar la opinión de los demás, aceptar la sugerencia de los demás, y ese tipo de persona es considerada como una persona inteligente. Por eso, zongming tiene que ver con la inteligencia. Por eso, independientemente si ustedes se dan cuenta, ese tres zong que vemos ahí son cosas diferentes, pero en esencia tienen un significado común. Por ejemplo, cebollín tiene un hueco a su interior y zong se refiere a la oreja, al oído que está dispuesto a escuchar a los demás y que eres capaz de escuchar a los demás. Por eso, dentro del carácter chino, todo tiene que ver con un concepto de los chinos, de cómo los chinos interpretan el sentido de la realidad. Bueno, he llegado
el límite de mi tiempo hoy y quisiera darle una tarea, si ustedes tienen tiempo. Les sugiero que vayan a buscar qué tipo de verdura comen los chinos para la comida china, qué tipo de vegetales, qué tipo de hierbas comestibles consumen y cómo se llaman estas hierbas. Si ustedes encuentran o saben de estas verduras, cuando ustedes vengan a China y yo les invito a comer, entonces pueden ordenar este tipo de verduras para la comida. Por ejemplo, qincai, baicai, que son verduras, por ejemplo, el apio, la lechuga o qiezi, la berenjena. Entonces, hoy te quiero dejar esta tarea de investigar qué tipo de vegetales, qué tipo de verduras suelen consumir los chinos. Entonces, así termino la clase de hoy. Y por último, quería compartir esta canción favorita de los chinos que tiene que ver con una oda a la flor de jazmín. Ahora voy a empezar a cantar esta canción de flor de jazmín para cerrar esta clase. Escúchenme. Qué bonita es la flor de jazmín. Qué bonita es la flor de jazmín. 茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。让我来将你摘下，送给别人家。茉莉花呀，茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。让我来将你摘下，送给别人家。茉莉花呀，茉莉花。好的，那我们今天的这个讨论。 Muchísimas gracias, profesor, por la presentación. Estuvo muy interesante y la canción al final estuvo genial. Desde ya los invito a todos a buscar esta canción. Es una de las canciones que todos los que estudiamos chino en algún momento la aprendimos. Así que también es una excelente oportunidad de practicar lo que vimos hoy y practicar el idioma chino. 谢谢老师。 不客气，再见。我们把时间交还给陈老师了啊，陈老师已经来了。好，陈老师啊，有请。好，再见，大家。Voy a presentar a continuación entonces a la profesora Chong mientras prepara su presentación del día de hoy. Ella es profesora, doctora y supervisora de doctorado de la Escuela de Horticultura de la Universidad de Agricultura del Sur de China. Es directora de la Asociación Internacional de Arte de Flores Prensadas en China, presidenta de la Sociedad Filial de la Asociación de Horticultura de China, jefa editora del libro El arte de flores prensadas en el 11º Plan Quinquenal para la Educación Superior del Ministerio de Educación. También es profesora del curso La Base del Arte de Flores Prensadas, responsable del curso en línea de alta calidad nacional El Arte de Flores Prensadas, columnista para la revista Arte Floral y China Flower Gathering News, y sus obras han ganado premios en concursos nacionales e internacionales. Fue ganadora del segundo lugar del premio al logro docente de la provincia de Guangdong. Fue elegida como una de los 10 profesores más queridos de la UASCH y la mejor profesora de la UASCH en el año 2020. Ha presidido más de 20 proyectos de investigación científica
en la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China y ha publicado más de 20 artículos de CII. Ha sido finalmente galardonada junto a sus alumnos a nivel nacional e internacional. Su arte ha sido tema de reportajes de la China Flower and Gardening News, South China Morning Post, CCTV, la televisión central de China, Guangdong Television y otros medios. Así que le damos sin más la cordial bienvenida a la profesora Chen para su presentación del día de hoy. Entonces, bueno, ahora damos inicio a la charla de la profesora Chen y bueno, estoy muy contenta de participar en esta clase. Hoy en esta clase les voy a presentar un poco sobre qué es el arte de las flores prensadas, de qué manera podemos utilizar las plantas para hacer arte. Entonces, vamos a hablar del arte de las flores prensadas, su función, su significado, la situación actual de este arte y cómo podemos aprender este arte. Entonces, ¿qué es el arte de flores prensadas? Pero antes de hablar de este arte, vamos a hablar cómo hacemos esto, de qué se trata. Probablemente ustedes tienen un recuerdo, algún minuto que hayan tenido estas secas, flores secas o hojas secas en un libro. Es decir, yahua, o como decimos en China, yahua o el arte de flor prensada, es difícil obtener datos históricos de cómo se originó este arte, pero aquí podemos apreciar, por ejemplo, diferentes flores. Entonces, cuando apreciamos que estas flores se ha conservado su color, es decir, que ahí hay una intervención artística de cómo apreciar y cómo conservar el color de las flores o las hojas. Entonces, cuando hay una intervención tecnológica, ahí es cuando hay un arte, porque existen diferentes métodos de secar las plantas, de usar materiales especiales para descomponer, prensar, deshidratar y preservar el color. Y hay un tratamiento científico. Entonces, yahua en ese sentido es un verbo y también es un sustantivo, como decimos en chino, en el arte de flor prensada. Entonces, primero vamos a recolectar las flores, luego utilizamos una tecnología científica para descomponerla y luego preservar los colores. Aquí utilizamos muchas veces una tecnología que tiene que ver con una tabla de prensado de planta en microondas y luego también utilizamos una tabla de secado. Y cada flor tiene sus propias hojas, entonces a través de eso obtenemos unos materiales diferentes y después de este proceso ya podemos obtener ciertos materiales que presentan cierta estética. Y, por ejemplo, estas hortensias es un material muy bonito, una materia prima muy bonita, pero también tenemos estas plantas silvestres. Por ejemplo, estas plantas están en el campus de nuestra universidad y son unos materiales muy usuales y es fácil de tratar en nuestra arte. Y las hojas, estas hojas doradas o rojas del otoño, también son un buen material para procesar. Entonces, cuando obtenemos estas hojas, estos pétalos, estas flores, podemos descomponerlas. Hay que absorber la humedad que hay en estas flores y luego separarlos. Entonces, después de obtener estos materiales, podemos diseñar
su sentido ornamental y práctico, y vamos a ver de qué manera podemos montar esta obra artística. Es decir, estamos hablando de una elaboración de una obra artística y una creación artística. Y también podemos utilizarla como parte de una pintura. Entonces, dentro del arte de las flores prensadas, tiene que ver con un sentido ornamental. Y luego también podemos utilizar este arte para para crear elementos que se usan en la vida cotidiana. Entonces, para que nuestra vida sea más colorida, más floreada, que nos acompañe la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas obras simples que hemos hecho con las flores prensadas. También podemos inspirarnos en la pintura tradicional china, por ejemplo, aquí lo que ustedes ven. Y aquí ya también tiene que ver con una obra que yo hice en 2007 en el Philadelphia Flower Show, en que yo obtuve el primer lugar con este personaje legendario irlandés. Y si pueden ver estos árboles, estos troncos o tallos de estos árboles, yo obtuve de los árboles de la universidad cuando se estaba secando esa parte, y la pude obtener para utilizar en esta pintura. También esa es esta corona que yo hice en 2005, en que obtuve en primer lugar en una competencia mundial. También La Novia, esta obra se llama La Novia y fue exhibida en una competencia en Corea del Sur. Y también esta tiene que ver con la novia que se maquilla, que se arregla para su boda. Esto es lo que yo quise representar, pero aquí en esta pintura podemos apreciar ese paisaje, esas hierbas que yo utilicé. La verdad es que utilicé diferentes flores y hierbas en el campus universitario, y en el fondo me inspiré también de personajes, y a través de eso hice este montaje. Y si se dan cuenta, el pelo de la chica, yo utilicé algunos pétalos de la rosa. Entonces, ¿cómo hice los ojos y las cejas? Tienen que ver con los pétalos recortados de manera muy fina. Y esta obra se llama Pérdida y Búsqueda, y en el que yo obtuve el primer premio en una competencia en 2015 en Corea del Sur. Y si ustedes tienen que ver con las plantas que obtuve en la naturaleza para poder hacer el pelo y el vestido. Y aquí tiene que ver con una pintura inspirada en la pintura tradicional china, y yo obtuve el segundo lugar en una competencia internacional. Y esta obra, que se llama Entre las montañas, y también es una obra que yo obtuve el segundo lugar en una competencia. Y a continuación también quiero mostrar las obras de mis alumnos. Este se llama El Tiempo Dorado, que obtuvo un premio en Corea del Sur. Ustedes pueden ver también los lirios que utilizamos. También utilizamos una planta muy especial, una verdura muy especial que se consume en la provincia de Yunnan. Y también podemos hacer este tipo de diseño con los pétalos de las flores. Y por ejemplo, tenemos otros alumnos que hicieron
el Palacio Potala del Tíbet, que obtuvo en primer lugar. Estos fueron 2 alumnos que hicieron el Palacio Potala. Y aquí también el presidente o la presidenta de la Asociación Internacional del Arte de Flor Prensada en Filadelfia hizo esta obra. Y este conejo con el monito que representa el jardín del sueño. Entonces, pero también podemos utilizar el arte de la flor prensada para hacer cosas muy simples, como por ejemplo estas marcas de libro, las tarjetas, y con diferentes pétalos, solamente unos pétalos y unos tallos y unas hojitas, ya podemos montar algo muy bonito. Aquí les voy mostrando, por ejemplo, accesorios, como por ejemplo acá para hacer para celular, los llaveros, las libretas, abanicos, joyas incluso. Por ejemplo, aquí son espejitos que se utilizan para, por ejemplo, estos imanes que se utilizan para los refrigeradores. O, por ejemplo, la tablita que utilizamos para dar bienvenidas a los invitados, los relojes. Todo eso lo hemos hecho con el arte de la flor prensada, con diferentes elementos. Podemos hacer muchas cosas con estos elementos de la naturaleza. Entonces, yo creo que las características del arte de la flor prensada tienen que ver con la ciencia y el arte. Es decir, tiene un sentido científico y artístico, porque tenemos que usar la ciencia para estudiar, para saber cómo se puede conservar esas flores. Tenemos que utilizar la ciencia y la tecnología, y a su vez también tenemos que darle un sentido artístico. Es decir, es una integración entre la ciencia y el arte, y también tiene un sentido ornamental y práctico, porque sabemos que también tiene que ver con un sentido de retorno a la naturaleza, porque estamos utilizando los elementos de la naturaleza. Y entonces también tiene un cierto grado de elegancia, porque antiguamente en la alta sociedad en Europa se utilizaba este arte porque era considerado parte de la clase alta, porque gracias a su elegancia, pero hoy en día la gente, o sea, esto es un arte muy popular, todos podemos acceder a este arte. Y también, por último, tenemos que estudiar cómo conservar los colores de las flores y de las hojas. Habíamos hablado recientemente de las frutas, por ejemplo, o sea, las plantas, porque las formas y los colores de las plantas son muy diversos. Por ejemplo, aquí también podemos hablar un poco de la función y el sentido del arte de las flores prensadas, porque tiene que ver con una educación de calidad, que tiene que ver con la decoración, embellecer la vida, tiene que ver con las habilidades. Entonces, ¿de qué manera este arte puede influenciar en la calidad de educación? Porque esto permite mejorar un poco la cultura científica y cultura artística de los alumnos. Y entonces hay muchas cuestiones científicas que hay que resolver durante el proceso de elaboración de las obras artísticas. Entonces, a su vez, también es un cultivo en la moralidad, en los sentimientos para los alumnos. Entonces, hoy en día, hacemos este tipo de arte en la escuela primaria, secundaria y en la escuela superior. Esta es una sala que nosotros utilizamos en la Universidad del Sur, de Agricultura del Sur de China, y muchas escuelas están tratando de imitar este tipo de arte. Nosotros tenemos diferentes tipos de laboratorios. Nuestra sala de clase
Y aquí tenemos diferentes tipos de formación. Hay diferentes alumnos que vienen a capacitación a nuestra universidad de diferentes sectores y vienen, por ejemplo, a veces por una semana para experimentar este tipo de clase, de dedicarse a algo artístico y se dan cuenta que la imaginación humana es increíble. Hay mucha ternura aquí que se puede representar, la creación, la imaginación, el sentido de creatividad. Hay muchos tipos de el arte de flores prensadas. Entonces yo creo que este arte explora, en cierta manera, la creatividad que está oculta dentro de las personas y explora también con profundidad un poco el sentido artístico y despierta un poco el artista que nosotros llevamos dentro. Y, por ejemplo, esta es una alumna de arte, de música. Entonces, ella, la primera clase, hizo un autorretrato a través de este arte. También hubo otros alumnos, este alumno coreano, que hizo su autorretrato. Y también esta tiene que ver con otras obras de otro alumno que hizo de anime. Entonces, hay muchas creatividades y aquí vinieron los alumnos japoneses aquí en la Universidad Forestal de Beijing y también he hecho una charla en la provincia de Guangzhou. Así que habíamos hablado también de que el arte de las flores prensadas ayuda también a decorar el ambiente, le da un sentido estético. Incluso esta es una habitación de un hotel y que decoramos con este tipo de arte. Este es el salón de un hotel de 5 estrellas en China. Entonces hicimos un mural. Este es el hotel de Shangri-La en Guangzhou y es un muro de 6 por 8 metros. Entonces hicimos un mural de un conjunto de arte de flor prensada. Yo creo que en la vida cotidiana, incluso en el cine, en este cine Pekín Again, y aquí, si se puede apreciar en el piano, hay una lámpara que tiene flores prensadas. Entonces, este arte tiene que ver con una cierta exploración artística en todos los sentidos, porque está relacionado con la música, tiene que ver con la pintura. Entonces, por ejemplo, acá en esta foto, ustedes pueden apreciar que he hecho también clases para oficinistas, he hecho demostraciones para diferentes personas y también es un arte, yo diría que es terapéutico, tiene un sentido terapéutico para gente, por ejemplo, con discapacidad, gente que sufre alguna enfermedad. Entonces, en 2010 participé en un evento para los discapacitados en Corea y le hicimos un taller. Aquí esta señora se llama Celeste y ella pertenece a la Asociación Internacional del Arte de Flor Prensada. Y ella es de Los Ángeles. Este es un evento que hicimos en Los Ángeles. Y en aquel momento, 2008, ella ya tenía 85 años y le apasiona este arte. Pero también estamos hablando de una posibilidad de extender esta cadena industrial del arte de flor prensada, porque esto le da un valor añadido. A lo mejor la flor de rosa solamente cuesta $1, pero al hacer las pétalos, los tallos, utilizar las hojas y hacemos un montaje artístico puede costar más de $1. Entonces, ahí estamos hablando de un valor añadido a la industria y eso lo hacemos a través del arte y además es un arte muy ecológico, no contamina.
Y hace 20 años, cuando hablamos de este arte, nadie entendía lo que era, pero hoy en día ya hay cierta popularización. También puede añadir un poco de emprendimiento, se puede activar un emprendimiento para los empresarios y creo que es algo muy interesante. Y este es en Guangzhou, nosotros hicimos una exposición que tenga que ver con la creación de emprendimientos agrícolas. Aquí también vino el gobernador provincial de la provincia de Guangdong y tuvimos un intercambio muy interesante. Y también asociamos el arte de las flores prensadas con la cultura tradicional china. Es para promover la cultura china tradicional. Y hoy en día, ¿cómo funciona este arte en general? ¿Qué podemos hacer con el arte de la flor prensada? Entonces, en simples palabras, le voy a explicar un poco de qué manera podemos utilizar este arte, de qué manera podemos aplicarlo. Por ejemplo, podemos aplicar este arte a través de la enseñanza, porque tiene que ver con la docencia. Por ejemplo, también puede ser parte de la investigación, porque tiene que ver con la ciencia. Y también, en tercer lugar, tiene que ver con el arte, que atrae mucha gente. Y se puede llegar a un nivel artístico muy alto a través del arte de la flor prensada. Y en cuarto lugar, dentro de la industria de bodas, de matrimonio, de fiesta de matrimonio, se puede utilizar este tipo de arte. Y también de las exposiciones de gran escala. Y finalmente tiene que ver con un sentido comercial. Entonces, vamos a hablar un poco de la educación. ¿De qué manera podemos utilizar este arte y cómo aplicarla al área de educación? Por ejemplo, estamos hablando de esta educación primaria, se la podemos utilizar en la educación secundaria, e incluso trabajarlo con adultos mayores. Y esto a nivel internacional se está utilizando mucho. Y dentro de las universidades también es parte de la educación superior. Tenemos también cursos experimentales y cursos de educación, de ciencia y educación. Entonces, sobre todo los cursos experimentales es para gente que se quiera formar, se quiere hacer una capacitación corta y experimentar qué se siente al explorar este tipo de arte. En la universidad tenemos estas clases, algunas son obligatorias que tengan que ver con esto, y también cursos electivos o incluso cursos electivos públicos que tengan que ver con la calidad de educación de ciencia y cultura y los cursos en general para estudiantes. Y para el área de agricultura estamos utilizando talleres para gente dedicada a la agricultura. Y sobre todo estamos utilizando este arte para la educación en informática, para los alumnos que estudian, que tenga que ver con la realidad virtual, incluso estamos utilizando este tipo de arte. Entonces, esta se está extendiendo mucho en todo el ámbito. Y en este momento hay muchas universidades chinas, incluso yo diría que hay más de 200 universidades que están ofreciendo este tipo de curso. Hay este curso en universidades o incluso en institutos profesionales y técnicos están utilizando estos cursos para inspirar y formar a los alumnos. Por ejemplo, esta es un taller que se hace en la Universidad Jiao Tong de Shanghai, la Universidad de Agricultura de Sichuan, la Escuela de Arte y Ciencia en Chongqing y también en la Escuela de Agricultura en Beijing
y también el Instituto de Ingeniería y Ecología en Guangdong. Entonces, recientemente hablamos de la educación, pero en esencia estamos hablando de cursos de formación, de capacitación profesional para docentes y alumnos, e incluso para profesionales, para gente que tiene negocios de florería. Tenemos alumnos que son dueños o empresarios del sector de la florería. Entonces, también una manera de entretener a la gente a la gente oficinista, por ejemplo, para distraerse un poco de la presión de trabajo. Entonces, hemos hecho varios talleres, cursos experimentales para la gente en general. Y a nivel internacional hay diferentes tipos de talleres. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es lo que es el taller de el arte de flor prensada en la residencia de ancianos en Japón y también la escuela secundaria en Japón. Y este también es una foto de un taller que hicimos para profesores del arte de flores prensadas. Es un taller que ofrecimos a través de nuestra asociación del arte de flor prensada. Este también es otro curso de capacitación, de formación que hicimos para los profesores. Y también hemos tenido alumnos y miembros de la asociación que han hecho cosas experimentales. Por ejemplo, estas velas que hemos hecho con las flores prensadas. Entonces hemos integrado diferentes artes y este es un regalo muy bonito. Y este tipo de productos se está vendiendo sobre 200 yuanes en China. Y aquí hemos hecho también cursos para el sindicato, para la asociación de mujeres. Hemos hecho también para los trabajadores de la aerolínea China Southern Airlines. Hicimos un taller muy entretenido en que ellos se entretuvieron con nosotros. Entonces, ustedes saben que la tripulación, la gente que trabaja en la aerolínea, trabaja muy duro y a través de este taller lo pude conocer y lo duro que es ese trabajo y ellos también se entretuvieron con nosotros. También hicimos un taller junto con los padres y sus hijos en una escuela y que ellos fueron juntos a recoger flores, materias primas para hacer este arte. Entonces fue un momento de que pudieron compartir los niños con sus padres, porque hoy en día los padres se dedican mucho tiempo, intentan dedicar mucho tiempo a sus hijos. Entonces, este tipo de actividad incentiva un poco y mejora un poco la relación de padre e hijo. Entonces, en cuanto a investigación, también podemos trabajar con las flores prensadas, pero tenemos que, en la ciencia e investigación, tenemos que saber qué tipo de flores podemos utilizar. Tiene que ser flores y plantas adecuadas. Tenemos que utilizar, conocer las variedades que se puede utilizar para este proceso, saber utilizar los materiales y conocer, manejar la tecnología de preservar los colores. Pero si tú tienes los materiales de calidad, es cuando tú puedas crear obras de calidad. Entonces ahí hay un espacio de investigación, de cómo también realizar este tipo de cómo utilizar la tecnología para poder preservar los colores, para que el producto, que la obra sea duradera. Y bajo qué condiciones podemos preservar los colores. Y por último,
estamos también desarrollando la terapia a través del arte de flor prensada. Es ver de qué manera este tipo de arte puede también ayudar a curar enfermedades. Entonces, ahora en nuestro curso de maestría, los alumnos están llevando este tipo de proyectos de investigación. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos ayudar a la gente discapacitada para que esto sea un efecto terapéutico? O también de qué manera podemos ayudar a la gente con cierta enfermedad y de qué manera le podemos ayudar. Hemos obtenido datos de que haciendo este tipo de actividad sí que ha tenido efecto positivo en ellos. Y que esto también se ha demostrado que este tipo de arte que se ha desarrollado en los universitarios ha servido también para su desarrollo creativo. Este arte tiene que ver, al igual que la música, al igual que la pintura, es muy fácil integrarse, es muy fácil entrar, pero para llegar a un nivel artístico, si tú quieres tener una obra maestra, la verdad es que necesita un proceso de aprendizaje muy largo y es muy difícil. Por ejemplo, Ket Chu, que es la presidenta de la Asociación Internacional de la Flor Prensada, ella tuvo esta obra que se llama El Jardín del Verano, que obtuvo un premio muy importante en 2014. Ella aquí utilizó los colores de diferentes flores, diferentes colores de diferentes flores, y hay un juego entre la luz y la sombra en esta obra. Entonces, en la luz y la sombra también hay un juego de cómo manejar los colores, la intensidad de los colores para poder hacer esta obra. Entonces, todo eso fue una optimización, un buen uso de colores de diferentes plantas. Y esta es otra obra suya que se llama El Bambú Pacífico. Aquí obtuvo un premio de primer lugar en una competencia internacional en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta obra se utilizó totalmente la técnica de la pintura tradicional china y a través de hojas de bambú. Y en el tema de los negocios de bodas, de matrimonio, hay todo un mundo que se puede explorar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, hay muchas empresas que desarrollan los negocios de eventos, de matrimonio. Entonces, por ejemplo, en la invitación, las tarjetas de invitación de matrimonio se utiliza mucho el arte de la flor prensada, o por ejemplo muchas veces las novias que utilizan los ramos de las novias. Entonces también la podemos utilizar con este tipo de flor para que sea duradero. Y es otra manera también de intervenir en utilizar estas flores en el álbum de los novios. Por ejemplo, en esta tarjeta de invitación es muy bonita. Solamente se utilizaron flores y hojas y marcaron un espacio en que se pueda indicar la fecha de la boda, el lugar, etcétera, con los nombres de los novios. Entonces, seguramente cuando tú recibes una invitación como esta, debe ser única, seguramente no la tirarías a la basura porque la puedes guardar como recuerdo.
Y además que cada tarjeta es diferente, que ahí está lo especial que es. Y aquí también ven, por ejemplo, un retrato, una obra en que lleva la foto de los novios y luego guardan el ramo de flores de la novia. Entonces la empresa encargada de la flor prensada hicieron este proceso, esta elaboración para que finalmente el ramo de la novia sea duradero y que las flores no se vayan a la basura, por ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de Chengdu, en China, hay un alumno que está haciendo esto. Entonces este alumno hizo un sentido de 五二零零, que significa 我爱你, que significa te amo en chino, y que hizo este sentido de ramo de flor con ese sentido, con ese significado. Y, por ejemplo, si ustedes ven en esta foto, esta novia hizo su ramo de flores del día de su boda y luego la mandó a prensar. Y esta es otra forma de poner la flor o sea, la foto de la boda con las flores. Y esto también es muy interesante, esto es muy creativo. Es parte del maquillaje de la novia con las flores prensadas. Es como si fuera un tatuaje. Y creo que aquí también el efecto es muchas veces mejor que un collar porque tiene un sentido natural y es muy creativo. Y en realidad nunca vas a olvidar de este tipo de maquillaje que es único. Y otro tiene que ver con la exhibición de gran escala de la flor, del arte de flor prensada. Y aquí nosotros tuvimos una competencia internacional en 2010. En nuestra universidad hicimos una competencia internacional. Hicimos una conferencia con la Asociación Internacional del Arte de Flor Prensada y finalmente exhibimos las obras en nuestra biblioteca. Aquí también en Filadelfia, en 2007. Y aquí hicimos en 2015 una exhibición en Brasil. No sé si hay alumnos presentes que vienen de Brasil, pero les cuento que hay un centro de investigación, hay una asociación en Brasil que se dedica a este tipo de arte y que cada año celebran esta exhibición. Y hubo un año que nosotros en China mandamos una delegación de 10 personas para participar en esta exhibición. Y en Brasil hay alto nivel, hay muchas actividades. Y esto es lo que también se hace en Corea del Sur. Porque en la República de Corea hay una iniciativa del gobierno que apoya este tipo de arte. Y a nivel internacional, los coreanos se dedican cada vez más a este tipo de exhibición de alto nivel, de gran escala, y que invitan a grandes artistas internacionales. Y esta exhibición a veces dura incluso un año. Y al año siguiente se le devuelve, cuando hay obras nuevas, se le devuelven a los autores las obras del año anterior. Y esta es una exhibición que hizo la Asociación del Arte de Flor Prensada en China en 2016. También aquí en la Expo Internacional de Plantas en China tuvimos nuestro stand con nuestras obras
Y aquí también hicimos, quizás no competencias temáticas, pero muchas veces hemos intentado integrar este tipo de artes en esta exhibición. Por ejemplo, esta, la anterior, tiene que ver con las plantas, con la horticultura, pero acá, por ejemplo, era una feria de turismo internacional de Guangzhou, y aquí está la escuela de Shaoguan, que mostraron sus obras para mostrar un destino turístico. También esta es una exhibición internacional de artesanía en Zhengzhou en 2018. Y acá también hemos hecho diferentes talleres de creatividad, de emprendimiento de universitarios en actividades comerciales. Por ejemplo, acá, un puesto que tuvo un universitario un estudiante de nuestra universidad que hizo muchas cosas con el crisantemo. Y también estas son creaciones de nuestros alumnos en mercados de emprendimiento. Y aquí es un alumno que hizo su exhibición que tiene que ver con la horticultura. Y esto es de un alumno de la Escuela de Bellas Artes de Guangzhou. Entonces, si se dan cuenta, al tener buenos materiales, es fácil hacer este tipo de obras. Y como algo de comercial, que se puede decir, entonces podemos hablar que en China desde el 1990 ya empezaron algunas empresas en Guangdong, en Yunnan, en Fujian, en la provincia de Sichuan, que empezaron a desarrollar granjas, o también se dedicaron a la industria de la flor, empezaron a comercializar las flores, que pueden vender hasta 10.000 hojas, incluso dedicarse a la exportación. Entonces, a partir de la década de los 90, las flores secas o prensadas chinas o las plantas se empezaron a exportar al extranjero. Y, por ejemplo, acá hay muchos productos de calidad en el mercado internacional. Por ejemplo, estos broches, que se vende bastante caro en Canadá. Y porque cada uno son diferentes y cada flor es diferente, y cada obra es diferente. Y también hay una especie de llavero que se vende en Singapur que tienen que ver con las flores prensadas. Esta, por ejemplo, lo que venden en Canadá, son todas obras de arte. Y dentro de China, por ejemplo, hay muchos lugares turísticos, por ejemplo, el Tíbet, la montaña amarilla. Siempre podemos ver un poco el arte de flor prensada en las tiendas souvenir de recuerdo. Entonces, por ejemplo, podemos ver estas capas para proteger celulares, los aros pendientes, las tarjetas, marcadores, libros, y se está popularizando bastante a nivel comercial. De aquí lo que ustedes ven es una cafetería en Seúl. Es una cafetería en que se exhiben muchas obras del arte de flor prensada. Entonces estamos viendo, ahí está la dueña de la cafetería. Ella tiene una cafetería y que, bueno, uno puede ir a disfrutar un café, un rico pastel, pero además ella realiza talleres del arte de flor prensada. Entonces ella te puede enseñar, y también tú puedes comprar dentro de su cafetería para aprender un poco de este tipo de arte. Es muy pintoresco. Entonces, ¿de qué manera podemos aprender? ¿Cómo puedo aprender después de ver todas estas obras? Porque, bueno, en realidad tenemos que aprender
a prensar, a utilizar materiales, de conocer disciplinas relacionadas con conocimiento de la ciencia. Tenemos que practicar y aprender, conocer la ciencia y sobre todo también visitar muchas exhibiciones, muchas ferias y practicar mucho más. Y en este proceso de producción tiene que ver con, primero tenemos que, muchas veces la gente dedicada a este arte empieza a plantar flores, a recoger flores, a recolectar flores, a descomponer, a prensar, a diseñar, crear y finalmente la obra terminada. Y también tenemos que utilizar materiales como por ejemplo las pinzas, las tijeras, el cuchillo, papel absorbente que tiene que absorber la humedad de las plantas, también la tabla matriz para poder prensar las flores, también una especie de pegamento, un látex blanco. Este es a través de la técnica de prensar a través de microondas y la tabla de secado que utilizamos bastante frecuente dentro del arte de flor prensada. Y después de prensar estas flores hay que conservarla. Y bolsitas especiales para poder preservar estas flores. Tienen que estar conservados en un lugar cerrado, seco, oscuro, porque de lo contrario, cuando quieras utilizar estas flores para crear una obra, ya van a estar con sus colores, a lo mejor el color que no deseaba o no están con su color original. Y aquí lo que ustedes ven es un material de enseñanza que tenga que ver con el 10º Plan Quinquenal de Educación, que tiene que ver con estos materiales que nosotros creamos de enseñanza. También tenemos cursos online. Si ustedes están interesados, pueden inscribir a estos cursos y talleres que tenemos en Internet. Y también tenemos otros cursos de primer nivel nacional del Ministerio de Educación que tiene que ver con el descubrimiento de la belleza de las plantas. Y en esta plataforma, tenemos una plataforma de aprendizaje para que puedan estudiar este arte. Bueno, hasta ayer, vimos que en nuestra plataforma tenemos más de 200 escuelas que están utilizando nuestra plataforma para sus alumnos. También hay otras plataformas nuestras, pero esta es donde tenemos más visitas, tenemos más alumnos y más nivel de satisfacción. Hay en este momento más de 60.000 alumnos acumulados que han estudiado en esta plataforma. Entonces yo creo que el arte proviene de la vida y cada detalle en nuestra vida tiene su fuente y creo que tenemos que descubrir la belleza de la vida. Quizás yo creo que el arte se origina de la vida y cada parte de la vida es la fuente de nuestra creación. Creo que en la vida no falta la belleza, lo que falta es el descubrimiento y tenemos que disfrutar esta belleza, tenemos que saborear lentamente la naturaleza para descubrir su belleza y de verdad podemos descubrir lo bella que es la vida, la belleza en la vida y ojalá que pueda. Muchísimas gracias, profesora Chen, por esta muy interesante presentación. Es muy interesante ver cómo las flores, también que son parte de la vida, desde esta vista de la naturaleza, pueden convertirse en estas obras de arte maravillosas.
Agradecemos a la profesora Chen, Xie Leoshi, por la presentación y les recordamos a todos que nos vemos mañana en la misma hora. Les va a llegar un recordatorio a su correo electrónico para otra interesante sesión de idioma y cultura agrícola china. 非常感谢老师. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches para América Latina y buenos días para quienes nos acompañan desde China. 再见，明天见，拜拜。拜拜。